Hola chicos, me da gusto saludarlos nuevamente. En esta clase vamos a ver lo que es el tema 1.4, que es el último tema ya de la unidad 1, de lo que es máquinas de combustión y calderas. En esta ocasión vamos a ver lo que es el poder calorífico o heat power. ¿De acuerdo? Me adelanté para no hacer tan largo el video. Me adelanté copiando un poquito de lo que es una introducción breve de lo que es el poder calorífico y por qué es tan importante. Así que sin más, me da gusto verlos a todos. Bueno, no verlos, pero sí saludarlos a todos. Y vamos a empezar con lo que es este tema 1.4, poder calorífico de los combustibles y su importancia. Bien, sin más, vamos a ver lo que es aquí este pizarrón. Aquí vemos lo que son los combustibles. Los combustibles, pues ya sabemos o ya hemos estado viendo en las clases pasadas que están compuestos principalmente por lo que son carbono e hidrógeno. Bien, estos dos compuestos tan importantes y elementales en toda la naturaleza reaccionan con lo que es el aire. Si ustedes hacen memoria y recuerdan lo que es el triángulo del fuego, ustedes podrán acordarse que el triángulo del fuego se produce exactamente por estos elementos, que son un combustible. Aquí lo tenemos, un combustible reacciona con el oxígeno que contiene contenido en el aire, que eso lo vimos en la clase pasada, el aire teórico, y obviamente ayudados con lo que es el calor para cerrar el triángulo del fuego, producen una reacción de combustión, una reacción química que vimos la clase pasada, que se llama reacción de combustión. Esto genera desechos. Estos desechos son principalmente dióxido de carbono y lo que es el agua. Bien, todos los combustibles generan estos desechos y otros, pero el principal es el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. Ustedes saben que el efecto invernadero es el que está perjudicando a lo que es nuestro medio ambiente, como pues provocando lo que es el calentamiento global. Los rayos solares, ustedes saben que entran por la capa de ozono que está dañada, entran directo en ciertas partes de lo que es nuestro planeta y luego no pueden salir. ¿Por qué? Por el efecto invernadero provocado por el dióxido de carbono. Bien, continuamos. ¿Para qué queremos saber qué combustible genera más energía? Pues como ustedes pueden concluir o pueden imaginarse, pues mientras más energía tengamos, pues más trabajo podemos hacer. Acuérdense que trabajo es la cantidad de energía que yo necesito para realizar un trabajo. Y en las máquinas de combustión es muy importante saber qué combustible puede darme más energía y más poder. En este caso, la forma de energía producida en lo que es este tema se le conoce como poder calorífico. Todos los combustibles contienen un poder calorífico, un heat power. Se le conoce también como contenido calorífico del combustible y es la cantidad de energía en forma de calor que se obtiene. Esto es teóricamente, por eso lo puse entre comillas. Recuérdense que estamos en una situación ideal donde el combustible se quema al 100%. Aquí lo dice, para que un combustible se queme por completo. Bien, una vez que ya sabemos lo que es el poder calorífico, lo vamos a nombrar como P.C, poder calorífico, o en sus siglas en inglés, ahorita lo vamos a ver más adelantito, aquí abajito. Bien, el poder calorífico es la energía, es una fórmula. Poder calorífico está dado por esta formulita,
que es muy importante, que la vamos a ver en el ejercicio que viene a continuación. El poder calorífico es la energía cedida por un combustible, como acá estamos viendo aquí. Aquí nuestro combustible formado por carbono, hidrógeno más oxígeno, con el calor produce una reacción de combustión. Entonces, genera calor. En este caso, nuestro combustible produce calor, que lo vamos a denominar con la letra Q. Q mayúscula es la cantidad de calor. Si pueden recordar, en termodinámica, ustedes aprendieron cómo calcular la cantidad de calor sobre unidad de masa o volumen, que es M. Ese siempre lo hemos manejado así, que es masa. Bien, este poder calorífico se divide en dos. Está dividido en dos. El poder calorífico superior, o en sus siglas en inglés, HHV, que es High Heat Value, y poder calorífico inferior, en sus siglas en español, PCI, que es poder calorífico inferior, o en sus siglas en inglés, Low Heat Value, o valor bajo valor bajo de lo que es el calor. Poder calorífico inferior. Bien, el poder calorífico superior es simplemente lo que es el agua, pero el agua en forma líquida. Por eso aquí les estoy poniendo lo que es el H2O con un subfijo, un subíndice L minúscula, para que se den cuenta que es agua líquida. Y el poder calorífico inferior es agua también, pero en forma de vapor. Si ustedes recuerdan, en termodinámica habían fases del agua. ¿Se acuerdan? Había agua, había líquido sobrecalentado, había vapor sobrecalentado, vapor saturado. Bueno, en este caso es líquido y vapor, obviamente sobrecalentado. Bien, ¿cuál es la relación entre el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior? Bueno, ahorita lo vamos a ver. La relación del poder calorífico superior y el poder calorífico inferior es la siguiente. Nosotros tenemos, imagínense lo que es un coche de combustión interna o una máquina de combustión interna. ¿Qué es lo que hace? Bien, nosotros mezclamos una serie de reactivos, que sería la mezcla de aire-combustible, y se meten o se introducen a lo que es una cámara de combustión, o podemos imaginarnos nosotros un sistema de cilindro émbolo, que lo vieron mucho en lo que es termodinámica. Bien, este es mi dispositivo de cilindro émbolo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Y aquí dentro yo tengo una mezcla de gases. Este es mi dispositivo de cilindro y este es el émbolo, ¿de acuerdo? Lo vimos mucho en termodinámica. Y este es mi sistema termodinámico, por decir. Este cilindro, junto con este émbolo, tiene dentro unos reactivos. Y esta va a ser mi cámara de combustión, lo que está dentro de mi sistema termodinámico, en este caso el cilindro émbolo. Entonces, una vez introducidos a la cámara de combustión, que sería acá adentro, produce obviamente una reacción de combustión, el cual produce vapores, libera energía en forma de calor. Acuérdense que este es un proceso endotérmico, entonces produce calor. Esta cámara de combustión, por dentro hay una explosión, la explosión obviamente interna. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es producir trabajo. Produce un trabajo, como obviamente empujando al pistón. El pistón pues mueve a lo que son las bielas y etcétera, etcétera. Lo importante que quiero que ustedes comprendan o que quiero darme a entender es que el gas
junto con los reactivos dentro de la cámara de combustión, provoca una explosión que libera energía en forma de vapor. Son vapores con altas cantidades de energía. Vapores como el agua, contiene agua, el combustible, aquí lo vemos. Bueno, por aquí tenemos hidrógeno, carbono, pero produce agua, que lo vimos por acá. Aquí genera, los gases de combustión generan agua, dióxido de carbono. Entonces, el agua en forma de vapor que libera este proceso endotérmico se encuentra aquí. Y si se recuerdan, el agua H2O en forma de vapor no es nada más ni nada menos que el PCI, el poder calorífico inferior. Entonces, nuestro poder calorífico inferior es el que libera la energía en forma de vapor. Es lo que nos sirve a nosotros en este proceso de combustión. En esta reacción de combustión, lo que a nosotros nos sirve o a lo que a nosotros nos interesa estudiar es el poder calorífico inferior. ¿Por qué? Porque es el vapor o el agua en forma de vapor. Acuérdense, en la explosión, entonces se genera un gas, ese gas viene mezclado con los gases de combustión que contiene agua en forma de vapor. Y también, una vez utilizada este vapor de combustión o esta agua en forma de vapor que se generó, se desecha a la atmósfera. Si se dan cuenta, aquí es H2O, pero con el sufijo L o el subíndice L, que es agua líquida. Entonces, lo que se libera a la atmósfera es agua y dióxido de carbono, que es lo que nosotros aprendimos en el principio de esta clase. Una vez que se realiza el proceso de la reacción de combustión, se generan desechos de combustión. ¿Cuáles son estos desechos? Dióxido de carbono y agua, ¿de acuerdo? Todos los combustibles generan desechos de combustión, principalmente dióxido de carbono y agua. Entonces, ya vimos que lo que a nosotros nos interesa trabajar, o lo que les interesa trabajar, o lo que vamos a estar estudiando es el poder calorífico inferior. ¿De acuerdo? Cuando estemos hablando de poder calorífico, nos vamos a estar refiriendo al poder calorífico inferior. Voy a borrar aquí. De todos modos, ustedes le pueden tomar un pantallazo o pueden regresar lo que es el video para que observen todo lo que ya explicamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio en el cual nosotros vamos a calcular lo que es el poder calorífico en cierto combustible. Este ejercicio lo pueden ustedes hacer para cualquier combustible, ¿de acuerdo? Todos los combustibles, como habíamos mencionado, contienen un poder calorífico. Bien. Hay más o menos. Entonces, nosotros necesitamos conocer el poder calorífico de cada combustible y en qué cantidades lo vamos a necesitar. Entonces, el tema, recordándose el tema 1.4, es nuestro último tema de la unidad número 1. Se llama poder calorífico o heat power.
Bien, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, en el cual nos piden calcular el poder calorífico. Bien, el ejercicio dice así. En la reacción de combustión, se los voy a copiar. En la reacción de combustión, de 10 gramos de coque, en inglés, Coke, que lo vimos en la clase hace dos semanas, en la segunda clase, los tipos de combustibles, eleva. De todos modos, ahí en los archivos adjuntos, ahí les dejo la descripción de lo que es el coque. El coque es un combustible sólido. Eleva la temperatura de 2 litros de agua, obviamente agua líquida, de 20 grados Celsius. Otra cosa, otro dato importante, son grados Celsius, ¿de acuerdo? No son grados centígrados. 20 grados Celsius hasta 94 grados Celsius. Eso lo pueden checar en el libro de termodinámica, creo que en el primer capítulo hace mención a los grados Celsius. De acuerdo, la escala centígrada ya no se usa, se dejó de usar, creo que en el 84. Y en la convención que se hace de científicos, me parece que en Suiza, ahí se acordó que ya no se iba a usar la escala centígrada, ya está en desuso. Son grados Celsius, en honor obviamente a Celsius. Hasta 94 grados Celsius. Bien, en la reacción de combustión de un combustible, ¿cuál combustible? Pues el coque. ¿Cuánta cantidad de coque? 10 gramos de coque. Se eleva la temperatura, voy a poner aquí, se eleva la temperatura de 2 litros de agua de 20 grados Celsius hasta 94 grados Celsius. Nos van a pedir algo. Encuentra el poder calorífico. ¿Se acuerdan cómo se le denominaba? ¿Con qué letra? Q mayúscula. Muy bien. Del coque es nuestro combustible. Del coque. Y nos van a pedir que lo calculemos en kilocalorías. Igual en termodinámica manejamos mucho y en física igual lo que son los prefijos en notación científica. En kilocalorías, porque obviamente no manejamos nosotros o muy común lo que son las calorías, siempre son kilocalorías, ¿de acuerdo? O es lo más común. Bien, vamos a resolver este ejercicio sumamente sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestras incógnitas del lado izquierdo de nuestro pizarrón o de su libreta. Ustedes lo pueden ir calculando también. Poder calorífico. El poder calorífico lo voy a poner aquí como P, C minúscula. Poder calorífico es lo que nos están pidiendo calcular. Poder calorífico del coque. También, ¿qué otros datos tenemos? Yo tengo aquí los datos y mis incógnitas, ¿de acuerdo? De este lado de su libreta o del pizarrón, en mi caso. Tengo la masa de quién? Del coque. La masa del
del coque. Son 10 gramos. 10 gramos de coque. La cantidad de calor yo no la conozco. El poder calorífico. Poder calorífico es PC. Aquí una disculpa, voy a corregir y pongo con otro color para que se den cuenta que cambió. Poder calorífico del coque. Nosotros necesitamos encontrar la cantidad de calor porque hace rato vimos la fórmula del poder calorífico, que era, ¿se acuerdan? Poder calorífico era igual a Q sobre M, cantidad de calor desprendida por el combustible sobre la unidad de masa que estemos manejando. Entonces, yo tengo en cuenta mi poder calorífico, PC, que es igual a la cantidad de calor desprendida por este combustible coque, que es Q sobre M. Entonces, yo tengo en cuenta poder calorífico y cantidad de calor. Entonces, lo primero que necesitamos, yo creo, sería encontrar la cantidad de calor que desprende mi combustible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular Q. Bien, la fórmula de cantidad de calor, como ustedes podrán recordar, en termodinámica vimos lo que es, o vieron ustedes lo que es cantidad de calor. Esto es por fórmula, nos dice que la cantidad de calor es igual al calor específico. En termodinámica usar mucho lo que es el calor específico por la masa por el incremento de temperatura. Entonces, para encontrar la cantidad de calor desprendida de mi combustible coque, necesito yo encontrar el calor específico por la masa por el cambio de temperatura. ¿De quién? Vamos a hablar del agua, porque estamos hablando aquí que se eleva la temperatura de 2 litros de agua de 20 a 94 grados Celsius. Entonces nosotros quemamos el coque para incrementar la temperatura de lo que es el agua. Quizá yo estoy utilizando coque en mi caldera de vapor y necesito elevar obviamente la temperatura, ¿no? 94 son temperaturas muchísimo más elevadas, pero considerando que son solamente 10 gramos de coque, que es una cantidad muy pequeña. Si se dan cuenta, el coque me parece que contiene el 74 o 94% de carbono. Entonces, es un combustible muy, muy poderoso. Si se dan cuenta, con 10 gramos de coque, elevo la temperatura de 2 litros de agua, que es algo insignificante, de 20 a 94 grados Celsius. O sea, casi va a hervir mis 2 litros de agua con ese poquito, 10 gramos de coque. Bien, continuando. Entonces, el poder calorífico del combustible en el agua, necesito conocer el calor específico del agua. Viene en tablas, en las tablas de cualquier libro de termodinámica, o si ustedes se acuerdan de lo que es el calor específico, mencionábamos en termodinámica que es una propiedad intensiva. Si ustedes se acuerdan, vimos, o creo que no sé si yo les di termodinámica, o vieron que habían en nuestros sistemas termodinámicos dos tipos de propiedades, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son los que eran independientes de el tamaño o extensión de mi sistema termodinámico, mientras que las propiedades extensivas eran
eran unidades o propiedades que dependían del tamaño o extensión de mi sistema. Por ejemplo, yo tengo aquí, les voy a poner un ejemplo algo rápido para recordar, algo muy sencillo. Yo tengo aquí mi sistema termodinámico. Acuérdense, un sistema termodinámico es cualquier cantidad de masa o cualquier cantidad de masa o lugar en el espacio dedicada para nuestro estudio. Entonces nosotros vamos a estudiar este sistema termodinámico, que es una cajita, ¿de acuerdo? O es una cubeta o lo que quieran ustedes, la cual tiene una propiedad intensiva como la masa. Si yo corto este sistema termodinámico a la mitad, la masa se divide en un medio, pero las propiedades intensivas, esta es una propiedad extensiva, dependen del tamaño o extensión de mi sistema. Las propiedades intensivas son independientes del tamaño o extensión de mi sistema, como es el calor específico, es una propiedad independiente. Ya sea que yo divida aquí este sistema termodinámico a la mitad, va a haber la misma cantidad de calor específico en la derecha como en la izquierda, ¿de acuerdo? Eso nada más recordando lo que son las propiedades de termodinámica, ¿de acuerdo? ¿Lo vieron ustedes en termodinámica? Bien, entonces la cantidad de calor desprendida por el coque, ¿para qué? Para elevar el agua de 20 a 94 grados Celsius es igual al calor específico ¿de quién? Del agua, obviamente. Por la masa, ¿de quién? Del agua. Yo tengo 2 litros de agua que tiene una masa. ¿Cuánto vale la masa de 1 litro de agua? 1 litro de agua, pues son 1 kilogramo masa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, se multiplica por el diferencial de temperatura. Si ustedes recuerdan los diferenciales de temperatura, simplemente es la temperatura mayor menos la temperatura menor, valga la redundancia. Entonces, vamos a ir escribiendo nuestros datos. Calor específico, ¿de quién? Del agua. Es igual, viene por constante, es una caloría sobre grados Celsius. Una caloría sobre gramo grados Celsius, ¿de acuerdo? Gramo grados Celsius. Vuelvo a hacer hincapié, son grados Celsius, no son grados centígrados. La escala centígrada ya no se maneja. De hecho, escucho mucho en la radio que dicen, estamos a 31 grados centígrados, y eso es incorrecto, ¿de acuerdo? Son grados Celsius. Entonces, calor específico del agua es igual a una caloría por gramo grados Celsius. La teoría nos dice que necesitamos una caloría para elevar la temperatura de 1 grado Celsius de 1 gramo de masa de agua, ¿de acuerdo? Es lo que quiere decir esta formulita. Esta es una constante. Esta constante es la constante del calor específico del agua. Todas las propiedades o todas las sustancias tienen su propio valor específico, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo calor específico. El calor específico lo tengo aquí. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la masa. La masa de 2 litros de agua. Habíamos dicho que la masa de 1 litro de agua es igual a 1 kilogramo. Entonces, 2 litros de agua tiene una masa de 2000 gramos. ¿De acuerdo? Obviamente, si 1 kilo son 1000 gramos, 2 kilos son 2000 gramos. Entonces, ya tengo la masa. ¿De quién? De mi cantidad de agua utilizada. ¿Para qué? Para obtener mi cantidad de calor desprendida por mi combustible en esta reacción de combustión.
¿Qué nos hace falta? Nos hace falta el diferencial de temperatura, el delta T, que es igual a la temperatura mayor, que son 94 grados Celsius, menos la temperatura menor, que son 20. Esto está en grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra delta T o nuestro diferencial de temperatura, si ustedes van calculando, y que no tenga calculadora, ya sabe qué hacer. Entonces, les da 74 grados Celsius, ¿de acuerdo? Grados Celsius, no centígrados, grados Celsius. El incremento de temperatura es de 74 grados Celsius. Es la temperatura que se incrementó del agua. Venía de 20 grados Celsius y alcanzó una temperatura final de 94 grados Celsius, casi a la temperatura de ebullición, ¿verdad? Lo único que nos queda es sustituir nuestros datos. Entonces, tenemos el calor específico. Calor específico de mi agua es una caloría sobre gramo grados Celsius por 2000 gramos, que es la masa del agua. Masa del agua, 2000 gramos, igual a 2 litros de agua, por el delta T. Delta T dice, o calculamos que son 74 grados Celsius, ¿de acuerdo? Si ustedes hacen la multiplicación de 1 por 2000 por 74, ¿cuánto les quedaría? Nos quedaría que son 148 kilocalorías, ¿de acuerdo? Le debe dar 148,000 calorías. Esto es equivalente, usando la notación científica, 148 kilocalorías o 148 por 10 a la 3 calorías. Nosotros nos están pidiendo que manejemos kilocalorías, así que vamos a empezar a manejar lo que son las calorías. ¿Por qué me quedo en calorías? Porque cuando multiplicamos estas constante por la masa, por el diferencial de temperatura, aquí se me fueron los grados que se dividieron con grados y, perdón, con gramos sobre gramo, se elimina, o es 1. Grados Celsius sobre grados Celsius es 1. Entonces, la única unidad que me queda son calorías, 148,000, obviamente por los ceros, calorías, con 3 ceros, que es el prefijo kilo, ¿de acuerdo? 148,000 calorías. Y ahora, ¿esto qué es? Esta es mi energía calorífica. Energía calorífica, lo manejamos mucho, lo manejaron ustedes mucho en termodinámica. Cuando vieron, me parece que gas ideal, si no estoy equivocado. Bien, ya tengo cantidad de calor. Si se dan cuenta, necesito el poder calorífico, encontrar el poder calorífico de quién, del coque. Entonces, yo necesito el poder calorífico desprendido de este combustible para elevar esta cantidad de agua a esta temperatura. Me dice que la cantidad de calor necesaria son 148,000 calorías. Ya tengo la cantidad de calor de este combustible sobre, necesito la masa de quién, ahora del combustible, porque necesito el poder calorífico de mi combustible. ¿Quién es mi combustible? Es el coque. ¿Y cuánto pesa ese coque? Solamente son 10 gramos de coque, es una cantidad insignificante.
Entonces, lo único que tenemos que hacer es sustituir en nuestra formulita de poder calorífico. PC es igual a Q, que son 148.000 calorías sobre la masa del coque. Son 10 gramos de coque, ¿de acuerdo? Si ustedes calculan, les debe de dar 14.800 calorías. Por lo tanto, o therefore, si se acuerdan, son 14.800 calorías sobre gramos. Voy a borrar por acá para que se vea bien. Ahí está, 14.800 calorías sobre gramo, pero mi ejercicio me dice encuentra el poder calorífico PC del coque, aquí lo tengo, en kilocalorías. Lo único que tengo que hacer es utilizar la notación científica PC, poder calorífico son 14.8 kilocalorías por gramo. Y ya tengo mi respuesta en kilocalorías. Y ya tengo mi poder calorífico del coque. Y bien, eso es todo lo que teníamos que calcular. Y esto lo pueden hacer ustedes con cualquier combustible, ya que todos los combustibles, como les comento, tienen un calor específico. Todas las sustancias tienen un calor específico. Nos dice la teoría que el poder calorífico es el valor absoluto de nuestra entalpía de combustión. Si se acuerdan de termodinámica, vimos lo que es entalpías, entropías, o vieron ustedes todas nuestras propiedades termodinámicas, que son propiedades las intensivas, extensivas. Estamos manejando mucho lo que es termodinámica, mucha química igual. Así que se dan cuenta, mientras más avancen ustedes, más conocimiento deben de tener y para que puedan ir comprendiendo lo que son las demás materias. Por eso deben de ustedes prestarles atención, o mejor dicho, no deben de menospreciar ninguna materia. ¿Por qué? Porque todas las materias son importantes. Acuérdense que ustedes siempre van a utilizar lo que es la integración o la materia integradora o trabajos integradores, donde ustedes tienen que utilizar todas sus herramientas que ven en química, que ven en física, que ven en álgebra, que ven en formación sociocultural, que ven en termodinámica, que ven en AutoCAD, que todas las materias en sí son importantes, todas les van a ir ayudando para que vayan ustedes encaminándose a poder ser unos buenos ingenieros. No se olviden que ustedes ya no van para abajo, ustedes van para arriba, ustedes van a ser ingenieros y deben de salir siendo los mejores ingenieros, porque nuestro país y nuestro estado necesita ingenieros de calidad, necesita ingenieros que sepan trabajar, que sepan el porqué de las cosas. Muchas veces menospreciamos lo que es la teoría, muchas veces menospreciamos lo que son los cálculos, muchas veces menospreciamos otras materias, porque decimos, ¿para qué me va a servir? Es muy importante que ustedes conozcan el porqué de las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo puedo yo analizar cierto tipo de trabajo, cómo puedo obtener cierto tipo de ventaja con respecto a ciertas cosas. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el poder calorífico es algo sumamente importante en lo que son las máquinas de combustión en calderas, porque así podemos nosotros saber qué cantidad
En la clase pasada vimos la cantidad de aire requerido para oxigenar nuestra mezcla de la mejor manera y tratar de consumir ese combustible lo más que se pueda. Y ahora estamos viendo qué combustible o cuál combustible vamos a estar utilizando dependiendo de su poder calorífico, de la cantidad de combustible que yo utilice para poder utilizarlo de la manera más eficiente, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que sería todo. Ahí en lo que es la descripción de lo que es su trabajo de esta semana, no se esperen al viernes a medianoche o una hora antes para empezar a ver el video ni para hacer la tarea. En esta semana, ahí les explico lo que tienen que hacer. De todos modos, se los comento de una vez. Tienen que hacer un ejercicio parecido a este. De hecho, es casi lo mismo, nada más le cambio lo que son las cantidades para que lleguen a un resultado. Ahí les dejo en el formulario lo que es un resultado al que ustedes deben de llegar. Van a hacer su hojita de lo que es su solución o de sus cuentas. Le van a tomar foto, van a responder el formulario. Hay una pregunta donde viene el ejercicio y vienen las opciones múltiples donde aparece la respuesta correcta. Esa respuesta correcta ustedes deben de llegar por medio de este cálculo que acabamos de hacer, obviamente con otros datos, y responder ese ejercicio. ¿Cómo yo sé que ustedes hacen el ejercicio? Pues, o simplemente como compruebo que ustedes están trabajando. Pues agarran una hojita, se ponen a hacer el ejercicio a mano, esa hojita le toman una foto y me la suben al formulario. Y también de esta tarea de la semana viene lo que es un reporte técnico de qué, de toda la unidad 1, ahí menciona algunos puntos, solamente son 4 puntos. Es digamos que un reporte técnico de todo lo que hemos visto de la unidad 1. Entonces esta semana es hacer el ejercicio que les dejo en el formulario, responderlo, subir 2 archivos. Uno, su imagen de donde resolvieron el ejercicio, y número 2, el reporte técnico. Bien, eso es todo por mi parte en este día. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, échenle ganas a todas las materias y esfuércense, porque si se dan cuenta es algo muy sencillo. Échenle ganas a todas las materias porque siempre son útiles, nunca está de más aprender cosas. Siempre es bueno saber, el conocimiento es poder, no se olviden. Me da gusto saludarles a todos, espero que se sigan divirtiendo y nos vemos hasta la próxima. Es todo de mi parte, nos vemos, cuídense, mantengan la sana distancia, coman frutas y verduras, adiós.